Se llama Padre nuestro que estás en los cielos, amén. Y sabemos que esta oración lo usan muchos, mucha gente usa esta oración, pero lo usan, amén, en repetición, y para muchos es la única oración, como hay unos que nomás rezan este Padre nuestro y las Aves María. Yo sé porque yo lo hacía antes cuando era niño, ¿ok? Entonces, pero este es un ejemplo, es un modelo para que nosotros podamos, amén, orar con nuestro Padre como debe de ser, amén. Lo que Jesús dijo aquí debería de impactar a cada cristiano, y no solamente si lo has memorizado, eso es bueno, pero no está hablando de solamente memorizar. Si lo haces la palabra de Dios, cualquier cosa que tú memorizas es algo tremendo, es bueno para ti, amén. Pero aquí Jesús da reprende a quién, a lo que acabo de leer del 1 al 4 para tomar esta ofrenda. Le llama a los fariseos hipócritas otra vez aquí, hablando acerca de ¿qué? De la oración, amén. Porque nos dice muy claramente la palabra de Dios en el 9, vamos a brincar al 9, y aquí dice que no seas hipócritas, que hay que lugar en los lugares públicos, y lo hacemos solamente para presumir, no bueno. Y hay unos que piensan que van a ser recompensados por sus oraciones. No, la oración la hacemos por fe y sabemos que Dios, amén, responde a la necesidad, y también Él quiere responder a nuestros deseos, nuestras peticiones, nuestra súplica. Él habla acerca de esto. Pero si tú vas a tratar a Dios como si vas a un mall y ahí está en esos lugares automáticamente le pones una moneda y sale tu dulce, lo que tú estés comprando. Dios no trabaja así. Dios no trabaja así en cuestión de la oración. Él quiere algo más personal de ti, y cuando tú haces eso, entonces sí vas a recibir algo. Cuando nosotros, amén, nos vamos al aposento, nuestro cuarto de oración, cada día, amén, Dios honra esto. Cuando Él mira tu consistencia acerca de tu vida de oración, cuando estás, si te sientes bien o si no te sientes bien, pero lo sigues haciendo, entonces Dios te va a recompensar, amén. Y esto es muy bueno. Yo pienso que es una cosa buenísima cuando nosotros somos bendecidos con una recompensa del Señor, porque Él sabe muy bien lo que más necesitamos tú y yo. Pero aquí vamos a mirar en el Mateo 6, 9 al 15, dice: vosotros pues orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre, vosotros vuestro Padre celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Verdad? Qué bueno es esa oración. El otro día Isaac habló acerca de la perdón, y aquí sabemos que el perdón es algo tan importante para cada creyente. Dice la palabra de Dios: mira, si tú tienes una petición, algo, y tú quieres dejar algo en el altar, una ofrenda, un sacrificio, lo que sea, ve, perdona a tu hermano primero, tu hermana, a tu enemigo, perdónala primero y después ven y da tu ofrenda. Qué triste, ¿verdad? Los que son cristianos no dan su diezmo, no dan, y saben que están mal y no dan porque es un espíritu, amén,
es un espíritu tan engañador. Amén. Eso. Entonces, pero fíjate, no das tu diezmo, no das tu ofrenda, no das tus promesas, como dice la Biblia, Dios, que debemos de responder a las cosas de Dios, y vienes a dar algo en el altar. Digo, ¿de qué sirve eso si tú no? Porque eso es otra parte. No nomás porque das. Amén. Pero cuando tú no puedes perdonar a otra persona, entonces estás en un problema. Y Dios quiere que tú seas una persona bendecida. Dios quiere que tú tengas la bendición de Dios, las promesas de Dios. Pero si tú guardas, ¿saben que hay gente que no les importa? Sale de su boca, a mí no me importa. No, yo soy así. Que me hicieron mal y yo nunca voy a perdonar. Que yo nunca esto, yo nunca lo otro. Pero Dios sabe cómo entrar, amén, a tu corazón, y te da amplio tiempo para que tú puedas cambiar, para que Él empiece a recibir tus oraciones, empiece a bendecir tu vida, como todos queremos, ¿verdad? Con problemas y todo, amén, en tiempos buenos, en tiempos malos, pero la bendición de Dios va a estar allí porque tú estás siendo obediente a Dios. Amén. Cuando tú le pides perdón a alguien y no quieren responder, no sigues, no vas con ellos para hacerlos un regalón, digamos así, o les vas para hacer la barba para que tengan. No, tú vas de corazón para pedirle perdón. Y ahora si ellos ya no quieren aceptar eso, entonces eso ya no es tu responsabilidad. Si son necios, la palabra de Dios nos dice muy claramente que no te juntes con necios, si no tú también vas a ser un necio. Amén. Pero el otro lado es que muchas veces no queremos dar oportunidad a otra persona que cambie. Amén. Y eso es cuando está mal. Que nomás decimos de boca, oh, yo te perdono, pero en realidad el perdón esto pasa mucho en los matrimonios. Entonces, si tú quieres porque podemos hablar de muchas cosas acerca del perdón, pero el perdón es el perdón. O has perdonado o todavía cargas resentimiento, odio, celos, envidia. Todavía están. Hay gente, jóvenes también, que se encienden al tiro, se encienden y pierden su control y empiezan a temblar. Amén. Muchas veces eso los padres han depositado ese espíritu en sus hijos. Amén. Pero Dios puede romper eso. Entonces, primeramente quiero mirar aquí que quién es vuestro padre, porque hay muchas personajes en la Biblia que sabemos que fueron buenos padres y dejaron buenos ejemplos, y otros no. No estamos hablando del Día de los Padres, estoy hablando de, ¿verdad? Para cada uno de nosotros aquí, estoy hablando principalmente que tenemos un Padre Celestial. Y si quieres tener contacto con Él para que Él escuche tus oraciones, entonces vas a tener que estudiar tú mismo la Biblia para que aprendas. Amén. Que no se trata de eso, de venir para sacarle algo de la palabra de Dios. Algo que tú puedes, ¿verdad?, seguir para que tú mismo empieces a leer, para que Dios te dé más claridad o claridad. Por ejemplo, yo nomás puedo decir ciertas cosas que Dios puso en mi corazón, pero tal vez al momento, al tiro, Dios está haciendo algo muy especial en tu corazón y te está dando una claridad, una revelación que necesitas. Entonces, primeramente, ¿quién es vuestro Padre? Necesitas que entender que hay lo natural y hay lo espiritual. Nuestro padre biológico o natural, hay unos de nosotros que conocemos, hemos conocido a nuestros padres, hay otros que no. Y siempre es algo. Entonces, si nuestros padres también hemos conocido de ellos, pero han sido ausentes o nunca los hemos visto, esto, lo otro, amén. Y nomás empezamos a pensar de un padre de cierta manera. Amén.
¿De qué manera? Cuando el padre no estuvo allí, ausente, abandonó la familia, la mamá y todos los hijos, esto, lo otro, o tal vez estuvo allí, pero fue un padre, ¿verdad?, sin vergüenza. Entonces, los niños crecen con esa imagen de su padre terrenal. Pudo ser un padrastro. Entonces tienen un concepto, amén, no bueno. ¿Y quién los puede culpar? ¿Quién puede culpar a alguien así? ¿Verdad? Pero no tiene que quedarse así, porque hay algo muy natural en el sobrenatural que afecta al padre biológico, pero también déjame decirte que hay un padre, tenemos nosotros espiritual, que es un padre, algo bueno, pero también en el sobrenatural sabemos que hay dioses falsos y también hay ángeles buenos y ángeles malos. Y Satanás también, Lucifer, el ángel, arcángel, ¿verdad? Bien hermoso dice la palabra de Dios, que él pecó contra Dios. Amén. Entonces él desde el principio también empezó a atacar lo que Dios ama. Amén. ¿Y sabían ustedes que tú y yo somos hijos de la ira? Dice la palabra de Dios. Y hijos de desobediencia. La palabra de Dios le llama a Satanás, ¿verdad?, le llama a un mentiroso, engañador. El padre, dice la palabra de Dios. ¿Sabías eso? Sí sabías, pero no lo has pensado así. Es algo sobrenatural, pero padre, amén, engañoso. Dios nos crió a todos, pero no todos somos hijos de Dios, porque nosotros nacimos en el pecado, y si eso no cambia, seguimos hijos de la ira o desobediencia. Y esto está escrito en la Biblia para ti, para mí, para que sepamos, amén, ¿por qué? Porque muchas veces hemos oído a gente que piensa que todo el mundo no es porque dicen que creen o que están viviendo una vida mejor que antes. Esto no los hace hijos de Dios. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Una cosa, por cierto, quienes adoran a Dios, al Padre Dios, amén, entonces se debe de adorar en espíritu y en verdad. ¿Bien? A quienes adoran a Dios, ¿verdad?, van a servirle a ese Dios. No le puede servir a dos dioses, amén, pero los hijos de Dios sirven al verdadero Dios, porque solamente hay uno. Aunque muchos no creen eso, aunque muchos piensan que no es con que ellos digan que yo creo esto, lo otro, pero qué vacilada es eso, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios muy claramente que Dios nos llama, nos escoge, no es tu decisión. Tú tienes que hacer esa decisión personalmente, y yo entiendo eso, pero alguien te llamó, alguien te arrimó, y fue el Espíritu Santo, te convenció de tu pecado. Y la palabra de Dios nos dice, hay una condición, tienes que pedirle a Dios perdón de tus pecados y tienes que confesar con tu boca. Y ahí no para la cosa, porque ahora tienes que vivir por Él y necesitas que ser un testimonio. ¿Qué clase de testimonio eres tú? Amén, cuando se trata de tu Padre Celestial. ¿Cuál testimonio tú le estás dejando a tu Padre Celestial? Amén. Entonces, bueno, ¿verdad? Que nosotros sepamos de esto. Porque nuestro Padre Celestial es un Dios, amén, es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, aleluya, y Él es a quien nosotros servimos. En Éxodo 23:5 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo, el Señor tu Dios, soy
un Dios celoso que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, porque Dios es fiel y paciente y siempre nos da amplio tiempo para que regresemos o vengamos al arrepentimiento y hacer las cosas bien con Dios. Y recuerda, dioses hay muchos dioses, pero solamente hay un Dios verdadero que habla acerca de estos dioses falsos, idolatría que en veces guardamos todavía en nuestro corazón. A menos es una imagen que nosotros hemos pintado un cuadro y a eso es lo que nosotros adoramos, ¿verdad? En vez del Dios verdadero que solamente se encuentra en la palabra de Dios, y Él se revela por medio de la palabra de Dios sobrenaturalmente, y otros en otros diferentes situaciones Él se presenta, pero es Dios el verdadero, y el verdadero nunca se va a presentar Él solamente, pero siempre envía su Espíritu Santo y también envía su palabra, ¿verdad? ¿Quién es? Su Hijo. Su Hijo. Envía su Hijo. Y esto es muy bueno que nosotros entendamos. Si no, Dios es celoso y Él visita la iniquidad de padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. La maldición de generaciones es algo que pasa. Amén. Generaciones de la misma cosa, hablando de incesto, ¿verdad? Adulterio, prostitución, puede ser riquezas atadas a la avaricia, puede ser cualquier cosa. Otros que están atados a, ¿verdad? Solamente disfrutan de las leyes naturales, hacen dioses de árboles, de animales, de gente, yo no sé qué, y ¿no? Se olvidan de Dios único, creador de los cielos y la tierra. Amén. Lo que está arriba, lo que está abajo de la tierra, solamente hay uno, ¿verdad?, que nosotros debemos de adorar. ¿Por qué? Porque dejado a nosotros mismos somos hijos de la ira, desobediencia. Ya miramos que, ¿verdad?, el Padre, ¿verdad?, Satanás, nosotros éramos hijos de la ira, de desobediencia, y cuando eso se mantiene en una persona, nunca va a disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Antes de ser salvos, amén, nos dice la Biblia que éramos hijos de la ira y de desobediencia. ¿Por qué? Por la transgresión que nosotros nacemos, ¿verdad? Nacemos nosotros espiritualmente muertos y necesitamos que, ¿verdad?, morir al hombre viejo y nacer de nuevo. Esto es la salvación. En Efesios 2, 1 y 4 dice: y Él os dio vida a vosotros que estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. La corriente, ¿cuál es tu vida? ¿Estás siguiendo la corriente porque los demás hacen y tú también? No, tú tienes como hijo de Dios que pararte firme y decir: ya no camino de ese modo, ya he cambiado. Jóvenes aquí, porque todo el mundo lo hace los jóvenes ya hacen ciertas cosas de ciertos modos. No, tú eres hijo de Dios, hija de Dios. Eso tiene que cambiar. Padres igual, papá y mamá. Tienes que cambiar. ¿Cuál corriente estás siguiendo tú? Porque hay unos que se dejan ir. Como les decía yo, mi testimonio es: yo amaba echarme un clavado, ¿verdad?, en el pecado.
me gustaba disfrutar, me llenaba completamente. Era mi vida. Ahora eso ya no es aceptable. Ahora me tengo que sumergir, ¿verdad?, en el bautismo del Espíritu Santo y abrir mi corazón para ir a los pies de Jesús y beber de esa agua viva y comer de ese alimento, el pan del cielo que Dios tiene para nosotros cada día. Eso es parte de la oración, ¿verdad? Y dice una vez más el 2: en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el que nos guía por esa dirección? Satanás, el padre de mentiras. Y dice la palabra de Dios que nosotros éramos hijos de la ira y desobediencia. Y aquí nos dice otra vez, para hacer eso muy claro, amén, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, esas cosas malas. ¿Por quién? Por Satanás, el mentiroso, entre los cuales también a nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Mira, esto no es para ofender a nadie aquí, pero cada uno de nosotros tenemos problema con el pecado, aunque tú pienses que no. Es tu mentalidad que está torcida por las mentiras del enemigo. No eres tan bueno como tú piensas. Aquí nos dice todos. Entonces los fariseos, Jesús siempre los estaba reprendiendo. ¿Por qué? Porque ellos seguían tercos y no estaban dejando que Dios, amén, hiciera el milagro en sus vidas. Jesús les dijo una vez, sois de vuestro padre el diablo, les dijo a los fariseos. Tu padre es el diablo. No el que vive en tu casa, ok, ese no. Pero mira, en una ocasión Pedro también fue reprendido por Jesús. Le dice: ponte detrás de mí, Satanás. Le dijo así: hey, diablo, ponte detrás de mí. Esas son palabras pesaditas, ¿verdad? Esas son palabras para un pleito, una bronca grande. Pero Jesús, no, ponte para allá atrás. Amén. Y en veces Dios habla en nuestro corazón: ya no hagas eso, hermano, pastor, evangelista, no importa. ¿Verdad que todos somos hechos de la misma tela? Aunque digamos que no, somos de la carne. Todavía estamos en esta carne, aunque seamos el templo del Espíritu Santo, pero muchas veces la carne, ¿verdad?, va a poseer, amén, porque tú estás alimentando más la carne que el Espíritu. Eso también se trata, lo que quiero predicar acerca de la oración. ¿Cómo está tu oración? ¿Cómo está tu oración? Amén. ¿Usas tú para enviar tus mensajitos al cielo? Oye, Dios, mira, aquí. ¡Chum! Y nosotros en verdad pensamos que el número de Dios es 777. Aleluya. Amén. Tenemos que entender que Él es el padre de las mentiras, pero Dios sigue, amén, pacientemente ayudándonos a entender esto, porque Él desea que nosotros nos entreguemos completamente para que Él pueda bendecir a sus hijos, que los ama tanto. Como el padre ama a sus hijos, como la madre. Oímos mucho acerca de las madres esta temporada, y qué bendición es eso. Los hijos, los nietos bendiciendo a la madre, ¿verdad?, a la abuelita, lo que sea. Pero qué bonito es eso. Eso es lo que Dios quiere que tú tengas. También nos toca a nosotros. Ya viene el día de padres también. Gloria a Dios. A ver si nos hacen algo.
Gloria a Dios. Aleluya. Ok, vamos a mirar también, esto es interesante. Satanás se menciona 36 veces en el Nuevo Testamento acerca del padre de mentiras, y también el Nuevo Testamento presenta a Satanás como engañador, tentador. Amén. Él hace el papel, es la fuente de la maldad. Amén. Y aquí la Biblia explica lo que Satanás hace, pero es una metafóricamente lo hace, como Dios también lo compara como el hombre terrenal. ¿Okay? Cierto, pero recuerda que Dios siempre hace las cosas bien. Siempre hace las cosas bien. La pregunta para ti es: ¿quién es tu padre hoy? ¿Quién es tu padre hoy? No que Él va a ser mañana. No. Él va a ser el padre que tú le sirves hoy. Si sigues en ese rol, porque tú no tienes, en verdad, no tienes garantía de tu vida. Y así es como cada cristiano debe de vivir. Una reverencia a Dios. Con una fe que Dios va a estar ahí conmigo mañana. Yo le sirvo hoy y mañana también Él va a estar y me va a ayudar otra vez. Porque Dios es un Dios fiel. Tu padre biológico no puede ocupar el lugar de Dios. Y tu padre terrenal solamente es un mayordomo. Amén. Dios es el Padre para los hijos de Dios. Amén. En Apocalipsis 4:11 dice: Señor, digno eres de recibir gloria y honor y virtud, porque tú criaste todas las cosas, y por tu voluntad tienen ser y fueron criadas. Si esto es cierto, Él ama su creación, sabemos esto. Él dijo: todo es bueno, pero nosotros también tenemos que cooperar. Amén. Tenemos que cooperar. Tenemos que andar en obediencia. En Colosenses 3, 4 y 6 dice: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Nos está hablando a todos la palabra de Dios. ¿Y qué dice? Todo esto tiene que morir: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y codicia, que es idolatría. Por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Hijos de desobediencia. ¿Cuáles son los hijos de desobediencia? Los que están haciendo estas cosas y están recibiendo dirección del padre de las mentiras. ¿Ya? El padre de la ira. Amén. Dice la palabra de Dios, porque fíjate, la ira de Dios, el padre de la ira, Él no está para desobediencia. Él quiere que nosotros seamos obedientes para que recibamos su bendición. Un hombre dice: aún no has abrazado la verdad de la palabra de Dios si sigues viviendo en desobediencia. Un hijo de Dios adquiere una nueva naturaleza, y sabemos eso, porque dice la palabra de Dios en 1 Corintios o 2 Corintios 5:17, todos los que estamos en Cristo Jesús somos una nueva criatura. Andamos en una vida nueva. Amén. Somos lavados por la sangre del Cordero, redimidos, cuando su Hijo Jesucristo pagó el precio completo por nuestros pecados. Gloria a Dios. Entonces vamos a concluir aquí unas escrituras. Romanos 8:15. Nos quiero animar.
porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Abba quiere decir Padre, ¿verdad? Otro nombre de Dios. Abba, Padre. En Gálatas 4:6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba, Padre. El Hijo clamó Abba, Padre, ¿que no? En la cruz también clamó a su Padre, ¿que no? Sí. También nosotros debemos de clamar. Entonces, es un privilegio. Pero mira lo que dice en Juan 1:12, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Un privilegio más grande, que nosotros podamos recibir ese regalo de Dios. Amén. Y ser parte del plan que tiene para la eternidad nosotros. Y tenemos, ¿verdad?, esa potestad de ser hechos hijos de Dios. Él nos hizo hijos de Él. Cuando nosotros recibimos su Hijo Jesucristo. Juan 3:5-8 dice, respondió Jesús, de cierto os digo, que el que no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Eso de veras que pone en claro lo que la mayoría del mundo piensa, que todos vamos a ir al cielo, que nomás vamos a flotar al cielo, todos. No, todos no. No. Los que no son hijos de Dios, no. Y los que son hijos de Dios, tenemos la fe para que nos ayude hasta el final. Eso es bueno, Dios es bueno, ¿verdad? Porque nada es imposible para con Dios, pero necesitamos fe que Dios nos va a ayudar y obedecerle. Ya miramos mucho acerca de la obediencia. No creas por un momento, amén, que nomás así, que tú no tienes parte, tú no tienes algo que hacer. No, tú tienes mucho, tú tienes que vivir por Dios. Camina como Él dice que nosotros tenemos que caminar. Amén. Una cosa tenemos que tener claro, mientras que estemos aquí, en esta carne, vamos a tener problemas contra el enemigo y con nosotros mismos. ¿Por qué con nosotros mismos? Porque nosotros compramos las mentiras de Satanás y empezamos a actuar esas mentiras. ¿verdad? Empezamos a hacer esas mentiras, involucrarnos en esas mentiras, que la carne se deleita. Pero Dios dice no. Dios dice no. Deleítate en las cosas buenas, las cosas mías, que te van a ayudar, que te van a bendecir. Juan 3:5-8 dice, respondió Jesús, de cierto te digo. Mira, cuando Él dice, respondió, de cierto, lo repite, es porque es importante. El que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es. Lo que nace del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Por eso nosotros hablamos de nacer de nuevo. Por eso nosotros hablamos de Jesús. Es nuestro Señor y Salvador. Amén. Si no estás hablando la palabra de Dios, es que no está en tu corazón todavía. Eso es un fundamental. Desde el comienzo que tú te salvas, eres una creación nueva en Cristo Jesús. Te enamoraste de Él y sigues contendiendo con todas las fallas y todos los problemas, pero Él está allí ayudándote cada paso que tú das. Pero si nunca te acuerdas de las cosas, tu testimonio de quién te salvó, Jesús te salvó, entonces pídele a Dios que te ayude, porque no es tarde. ¿Estás escuchando? No es tarde. Aquí dice que tienes que volver a nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. 7 dice, no te maravilles que te dije, es necesario nacer de nuevo. No hay opción aquí. Si no haces esto, eso no es aceptable para Dios.
En el 8 dice, el viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero ni sabes de dónde viene ni dónde va. Así que todo aquel que nace del Espíritu, más fluimos con el Espíritu de Dios. Él nos dirige. Él sabe por dónde vamos a pasar, ¿verdad? ¿Cuál va a ser nuestra jornada aquí? ¿Cuál va a ser nuestro destino aquí en la tierra? Él sabe. Pero también nosotros tenemos que entender que tenemos un destino después de esta vida terrenal, en un lugar celestial, donde Dios es lo más poderoso que nosotros nos podemos imaginar. El Creador de los cielos y la tierra, todo lo que tú miras afuera, aquí adentro, cada uno de nosotros, no importa, amén. Él nos crió a nosotros y Él tiene el plan perfecto para tu vida, amén. Y si tú estás pasando por un tiempo difícil, tal vez esto es lo que necesitas, creer en la palabra de Dios, más que en las mentiras que te dan en la educación, los políticos, esto, lo otro. Estamos peleando en una guerra que muy equivocada para nosotros. Nosotros debemos de ¿verdad? Involucrarnos en las tareas, el mandato de Jesús que Él nos dio, para que seamos una protección para nuestro matrimonio, nuestra familia, para nuestra vida personal, para llevárnoslas bien, en vez de ser gente contra uno mismo y causar más división de lo que ya ha hecho Satanás, tanta destrucción. Dios quiere ayudarnos, pero eso tiene que ver mucho contigo y conmigo. ¿Qué es lo que vamos a hacer con las verdades de Dios? A ver, mira, un hombre, John Bunyan, dice: el que evita encontrarse con Dios en la mañana, muy escasamente muy escasamente lo encontrará el resto del día. ¿Okay? Una vez más, el que evita encontrarse con Dios en la mañana, muy escasamente lo encontrará el resto del día. ¿No? Muy bueno, ¿verdad? Otro dice: cuando oramos, el amor de Dios quiere lo mejor para ti. La sabiduría de Dios sabe lo que tú necesitas, y el poder de Dios te ayuda a lograrlo. Necesitamos la oración. Y yo pienso que este modelo es bueno, lo que nos dejó Jesucristo. Y por eso le llamamos el modelo de la oración que nos dejó Jesús, porque Él dijo en el 5 una vez más, para que recuerde lo que estamos mirando: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie de las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ese es el modelo. ¿Qué quiere decir? ¿Que ya no hagamos oración corporal? No, porque en ningún lugar, si tú miras cuando cayó el Espíritu Santo después de que Jesús resucitó, es el poder de Dios, que ellos todos estaban en oración esperando la promesa y siguieron en oración, como dicen en el segundo Hechos, segundo capítulo, en 42, se me hace que seguían las disciplinas, la oración, partiendo pan y todo esto. Entonces, no, es que tenemos que leer lo que dice aquí. Es un ejemplo que dejó Jesús. Él oraba públicamente en las multitudes, hacía milagros, esto, lo otro. Amén. No dejes que Satanás te empiece a torcer la mente. Esto es algo específico lo que estaba tratando con estos hombres que tenían un corazón malo, religiosos, los fariseos.
pero nomás un recordatorio, también tú y yo podemos ser igual. Por eso nos tenemos que cuidar y pedirle a Dios que nos ayude. Nos basamos todo en la ley y no le damos oportunidad ni a nosotros mismos, menos a otra persona. Somos legalistas, así se dice, legalistas, sí. En todo lo que hacemos. Yo entiendo que hay tiempo para disciplinas de la iglesia, habla la palabra de Dios, pero no que salgan del corazón y son cosas vanas. ¿Por qué digo eso? Porque los fariseos estaban haciendo exactamente lo que dijo Jesús. Son hipócritas, amén. Están presumiendo lo que son. No. ¿Por qué vas a presumir de algo que Dios te lo dio? Dale gracias a Dios, pero no presumas. Amén. Y Dios nos va a ayudar. Gloria a Dios. Amén. Cada cabeza inclinada, todo ojo cerrado en respeto a Dios, nadie mirando, por favor. Les pido, hermanos, hermanas,